Listo. Bueno, pues muchas gracias a todos los que están conectados y que están presenciando esta plática súper interesante. El día de hoy nos acompaña Cecilia Álvarez, quien nos va a hablar de la ciencia ciudadana como una herramienta para la conservación. Cecilia Álvarez trabaja en el grupo de Green, Es coordinadora de PAO Ensenada y ha trabajado con la Conavio, ha trabajado en NAPSI. Actualmente es tutora naturalista de este programa de la Conavio. Y bueno, también trabaja como guía en Cancún y bueno, en la región de Cancún. Y bueno, te agradecemos, Ceci, por el tiempo que nos brindas para escucharte y pues cuando quieras comenzar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar, por la invitación. Gracias a Pau Ensenada, al Club de Correcaminos y a los licenciados de Ciencias Ambientales de la UAP. Les agradecemos muchísimo esta invitación. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, compartiendo un poquito de lo que se hace en esta parte de la península. Quería darles así como un marco general de lo que es la ciencia ciudadana. Y empezando, pues bueno, por esta parte de que México está considerado como uno de los 5 países megadiversos del planeta. Y ahora estamos casi a punto de ser 5 de junio, un Día Mundial del Medio Ambiente, y en este marco de esta festividad, y recordando un poquito el tema de la ONU de biodiversidad, ¿no? Y el lema por la naturaleza, ¿no? Pues es una oportunidad de llamar a los ciudadanos a formar parte de esta solución para todos los problemas que enfrentamos, que está enfrentando nuestra biodiversidad, ¿no? ¿Y cuáles son estos factores o estas amenazas que tiene nuestra biodiversidad actualmente? Creo que una de las fuertes que tenemos es la pérdida del hábitat, ¿no? Estamos perdiendo cada vez más espacios sin conocer las especies que se están perdiendo dentro de ellos, ¿no? El cambio de uso de suelo, ¿no? Ha sido un factor que afecta no solamente, bueno, en esta zona, las construcciones en duna costera y la edificación de hoteles en la parte también de la duna costera. Bueno, y en otras partes de México también zonas que se usan para la ganadería, para el monocultivo, ¿no? La situación de las especies invasoras, ¿no? Cómo van desplazando a nuestras especies locales. La contaminación, el no separar nuestros residuos, ¿no? Se va contaminando nuestros suelos y también nuestros mares, ¿no? El uso excesivo de plásticos está afectando a todas nuestras especies. El cambio climático que ha ido generando todas estas situaciones de diferentes climas. Y como ahorita, ¿no? Que tenemos aquí en la península una tormenta tropical bastante fuerte que está afectando. Ayer estuvo lloviendo 24 horas en Yucatán y ahora le tocó a parte de Campeche, ¿no? La fragmentación, que también ha sido una afectación importante para nuestras especies. El uso de pesticidas y químicos, el uso descontrolado, ¿no? Que todo lo que ha conllevado a contaminación de suelo, a mortandad de aves, la contaminación lumínica, que afecta no solamente a las aves, a los murciélagos, a todas las especies que tienen actividad nocturna, ¿no? Y la contaminación acústica también, que a veces no nos damos cuenta que está ahí, estamos ya tan acostumbrados al ruido todo el tiempo, pero si observamos un poco cómo está estos decibeles afectando no solo nuestra salud, ¿no? Sino también cómo interactúan diferentes especies. Bueno, y nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ser esa solución al problema? Pues una de esas soluciones al problema puede ser a través de la ciencia ciudadana. Y bueno, ¿qué es esto de la ciencia ciudadana, no? En palabras del doctor José Sarucán, la ciencia ciudadana es una nueva forma de cultura que permite unir la participación de la sociedad con la actividad científica. ¿A qué nos referimos con esto?
pues cualquier actividad física o intelectual que genere información o datos que se puedan utilizar en cualquier proyecto de ciencia, ¿no? Ahora el uso de las herramientas y la tecnología y todas las aplicaciones que tenemos ha sido la clave para desarrollar más ampliamente esta actividad, ¿no? Les voy a hablar un poquito de manera general de las plataformas de ciencia ciudadana que tiene Conavio y cómo están ayudándonos en el mundo, en México y después en la península de Yucatán, específicamente. Esta plataforma naturalista es una red social que nos permite aprender de las plantas y animales de México y el mundo. Aquí hay un ejemplo de unos ciudadanos, de unos chicos de una preparatoria que estaban registrando la biodiversidad en su escuela, ¿no? Naturalista, ¿cómo funciona? Bueno, tú capturas una imagen de cualquier organismo, puede ser una planta, un insecto, un hongo, y lo subes a la plataforma. Tú lo compartes y aunque no sepas cómo se llama, hay un grupo de expertos, un grupo de curadores que te ayudan a poder identificar esa especie. Es muy fácil porque también puedes bajar la aplicación en tu celular, tenerla ahí, es gratuita y poderla utilizar en cualquier lugar en donde estés. Y bueno, ¿cómo vamos a nivel mundial? ¿Qué está haciendo la gente? ¿Cómo está colaborando? ¿Cómo está aportando información para generar estas bases de datos acerca de nuestra biodiversidad? Tenemos ya 37.354.449 observaciones. Todos esos puntitos de color naranja es una observación que una persona, un ciudadano comprometido que quiere ayudar a conservar y a preservar la biodiversidad del mundo, subió a la plataforma. 275.083 especies y 1.354.000 observadores. Es increíble cómo cada vez más personas se suman. ¿Y cómo vamos en México? En México vamos increíble. Llevamos ya 2.032.995 observaciones, 33.922 especies y ya están colaborando 69.412 personas. Solo faltas tú. Si no estás dado de alta en la plataforma, te invitamos a que lo hagas. Es muy fácil, solo con un correo electrónico generas un usuario, una contraseña, es gratuito y puedes aprender muchísimo de todas las especies. ¿Cómo vamos en la península? Por ejemplo, se crea este proyecto que se llama Biodiversidad de la Península de Yucatán, el cual ya cuenta con 184.605 observaciones, 7.430 especies y 7.969 personas están aportando a este proyecto. Si nos fijamos aquí, el que ha tenido la mayor cantidad de observaciones ha subido 15.000 observaciones. Muchísimo. Y bueno, ya específicamente en proyectos de aves, la red de monitoreo comunitario Mayan-Yays crea este proyecto que se llama Aves de la Península de Yucatán, el cual ya cuenta con 10.447 observaciones, 478 especies y 345 personas participan. También las áreas naturales protegidas que tenemos aquí en la península y específicamente en Quintana Roo, se han sumado estos proyectos de conservación, ¿no? Y es padrísimo porque en los proyectos tú puedes sacar estadísticas donde puedes observar qué tipo de organismos se están viendo. Por ejemplo, cuántas especies de aves, cuántas especies de ranas, cuántas especies de hongos, cuántas especies de peces. Está padrísimo. Y luego algunas universidades también han generado sus proyectos. Por ejemplo, la Universidad del Caribe, ella lleva 2.573 observaciones, 461 especies y 216 personas están colaborando. Todos esos puntitos que se ven dentro del polígono son observaciones de diferentes especies que han ido subiendo los alumnos o los maestros, ¿no? Y también se pueden crear diferentes proyectos específicos para la universidad. Puedes crear uno específico de aves, ¿no? Por ejemplo, o uno específico de hongos o de anfibios, lo que tú quieras. Y todos estos naturalistas, todas estas personas, esta gente naturalista, crea un perfil y así se da a conocer dentro de esta plataforma. Y tú puedes ir conociendo expertos, quiénes son los que más se apasionan, por ejemplo, por las aves, ir interactuando con ellos, compartir información. Es muy bonito. Y bueno, tenemos también la plataforma de Enciclovida. Esta es la que conjunta todos los proyectos de ciencia ciudadana en una sola.
Ella jala información de haber aves, jala información de naturalista, pero no solo eso, también de museos, también de herbarios, también de universidades. Entonces, conjunta toda la información y te la proyecta en una sola imagen. Por ejemplo, si ponemos colibrí garganta rubí, y nos va a arrojar esto, ¿no? Su distribución, donde se ha observado, y ahí nos va a decir, por ejemplo, si los especímenes son de colección, si son observaciones de haber aves, o de dónde proviene esa información. Los tutores naturalistas apoyan y están en todo México. Si tú entras y buscas tutores naturalistas, te va a arrojar este mapa y tú los puedes ir ubicando. Si quieres crear un proyecto, si quieres que te den un taller o necesitas alguna asesoría respecto a la plataforma, puedes contactarnos a cualquiera de nosotros. Ahí vienen nuestros correos. Puedes entrar y ubicar el que está más cercano a tu región y con mucho gusto ellos te van a apoyar. Y bueno, la siguiente plataforma de la que quiero hablar, ya más enfocados a la parte de las aves, es eBird a nivel mundial y Haber Aves para México. Quería proyectarles un pequeño video, saber si se puede. Todos los días, alrededor del mundo, millones de personas están disfrutando de observar de las aves y también registrando lo que están observando. Y si hubiera una forma de juntar todas esas observaciones, las tuyas, las de nosotros, las de todos, en un mismo lugar. Si logramos esto, sería una transformación fundamental, no aves, pero también de la ciencia y para esfuerzos de conservación. De esta idea surgió eBird. En pocas palabras, eBird permite que cualquier persona en el mundo pueda guardar sus observaciones, fotografías y grabaciones de cantos en una misma plataforma que tiene información accesible para científicos, educadores y observadores de aves. Es muy fácil de usar y su nivel de impacto es muy alto. Lo único que tienes que hacer es decirnos a dónde y cuándo fuiste a observar aves, la distancia que recorriste y qué fue lo que observaste. El impacto es muy alto, debido a que cientos de miles de personas alrededor del mundo ya lo están utilizando y seguimos creciendo cada día. eBird ya protege y almacena más de 500 millones de observaciones. Estos datos nos permiten mejorar nuestro conocimiento sobre procesos como la migración y los requerimientos de hábitat de las aves a escalas globales. eBird mantiene tus listas y las comparte con otros observadores de aves alrededor del mundo. Esto significa que cualquier persona en cualquier sitio puede enterarse de los mejores lugares para ir a observar aves y dónde pueden encontrar especies de interés todos los días del año. Antes de eBird, no existía una manera integral para entender los movimientos migratorios a nivel poblacional para muchas especies. Nosotros combinamos las observaciones en eBird con información geoespacial de tipos de hábitats de la NASA para generar mapas de distribuciones de especies y determinar cuándo y dónde se encuentran en el paisaje. Científicos y observadores alrededor del mundo ahora pueden utilizar los datos en eBird para sus investigaciones en varias escalas espaciales. Estas observaciones ayudan a mejorar estrategias de manejo y de conservación, mejorando el panorama y el futuro de la conservación de las aves. Y esto apenas es el comienzo. Con la ayuda de millones de personas que visitan la página de eBird todos los años, estamos creando un sistema gratuito y de libre acceso que es divertido y gratificante, no solo para observadores de aves, científicos y conservacionistas, sino también para las aves mismas. Visita ebird.org o descarga la aplicación móvil de eBird, totalmente gratuita. Cuando formas parte de eBird, vas a ser parte de un equipo global que comparte tu pasión por las aves. Te esperamos.
Me encanta ese video, es increíble. Y aquí vemos el mapa, ¿no? Cada uno de esos pequeños puntitos es un listado de un observador, de un ciudadano comprometido con la conservación, de alguien que sale al campo, que tal vez se despierta temprano, se pone a observar aves y sube un listado. Cada uno de esos pequeños puntitos, más de 30 millones de horas de observaciones de aves compartidas en eBird. Si no fuera por todos los que participan, 42 millones de listas ingresadas, 4 millones de visitantes al sitio, 10.410 especies, 4 millones de localidades, 6 millones de fotos y grabaciones de todo el mundo. Entre la participación de todos se pueden lograr grandes cosas, ¿no? Así se ve un poquito la península de Yucatán con la participación de los observadores, los sitios de interés y donde se suben los listados, donde se pueden observar aves, ¿no? Y donde están observando aves las personas. Algo muy interesante de este mapa es que podemos observar en dónde nos hace falta gente, ¿no? Y en dónde está concentrada la mayor cantidad de observaciones. Esto es muy interesante. Si se fijan en todo lo que es la parte de Cancún y la Riviera Maya, se ven un montón de puntitos. ¿Por qué creen que pase esto? Bueno, les voy a explicar. Antiguamente, los que mayor información generaban en la plataforma de eBird o de Ver Aves eran los turistas. Y entonces teníamos una gran cantidad de gente de Estados Unidos y de Canadá principalmente, que eran los que estaban participando en la plataforma y generando la información. ¿Qué ha pasado ahora? Por ejemplo, en la parte de Quintana Roo, ahora se ha visto que hay 485 especies de aves registradas, 22.726 listas. A partir de 2013, la participación de los mexicanos era aproximadamente de un 14%. El día de hoy, con todos los esfuerzos que se han hecho de promover la actividad, de cursos de capacitación, de diferentes grupos de observadores de aves que se han generado, ya la participación es del 55% de mexicanos. Es increíble cómo se han involucrado en esta parte. Y bueno, parte también lo que hacemos es participar con estas redes de monitoreo comunitario de aves, de NAPS y Conavio, que están generando información valiosa para ellos, para compartiéndola con las plataformas oficiales, para tomar mejores decisiones de conservación, para hacer cambios en políticas públicas o para ver qué especies están vulnerables, que se encuentran en su área. Esta red de monitores comunitarios Mayanjays, que está aquí en la península, participa en diferentes actividades. Estamos en diferentes puntos de la península, por ejemplo, en Campeche, estamos en Ciudad del Carmen, en Campeche, en Yucatán, en Celestún, en Cizal, en San Felipe, Río Lagartos, Tizimín, El Cuyo, en Quintana Roo, en Chiquilá, Holbox, Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, José María Morelos, Teosuco, Muyil, Puntalen, Felipe Carrillo, Puerto y Chetumal. Ellos están haciendo esfuerzos de conservación, además de monitorear, además de generar datos para la plataforma. Ellos se pueden dar cuenta con esta información generada qué es lo que hace falta en ciertos sitios. Por ejemplo, Lalo, que se encuentra en Eduardo, que se encuentra en Holbox, ahí estaban haciendo un proyecto de restauración de manglar. Hacemos campañas como Red, por ejemplo, el programa de monitoreo y conservación del chorlo chiflador. Bueno, fue de 2016-2017, pero lo estamos haciendo continuamente en diferentes puntos. En Cozumel y Holbox se hacen campañas fuertes para la conservación del charrán mínimo, programas de limpieza en manglares, en selvas, en lagunas, en donde se encuentren cada uno de ellos. El aviturismo también ha sido una fuente importante para generar ingresos para algunos de los monitores que se han certificado como guías de naturaleza. El arte que conecta a las personas de otra manera, es otra manera de compartir la información, de conectarlos, de apreciar las especies que tenemos y no se puede conservar lo que no se conoce, ¿no? Este fue un proyecto ahí en Holbox que se hizo en unión con los ciudadanos, con Semarnat, con CONAM, con los monitores comunitarios, y después de varios años de estar monitoreando la zona y ver qué especies habían en riesgo ahí, como es una playa donde van muchísimos turistas, pero también a su vez la utilizaban las aves para anidar, para descansar o alimentarse, se llegó a un acuerdo para cerrar parte de la playa, una parte para los turistas y una parte para las aves, que fue un gran esfuerzo de conservación.
Y también tenemos un nuevo proyecto que se llama ProAlas, es un programa para América Latina de las aves silvestres, donde se monitorean aves terrestres principalmente. Y ya va a iniciar a partir de pues si todo sale bien, este año. Y bueno, el programa de aves urbanas ha sido un ejemplo increíble de cómo ha crecido este proyecto nacional de ciencia ciudadana. Y empezamos siendo como unas 6 ciudades y luego ya nos fuimos sumando más y más. El primer encuentro está del lado izquierdo, el segundo encuentro coordinadores que fue en Cozumel, el primero fue en Valle de Bravo, el siguiente en Cozumel y este fue en Jilotepec, ¿no? Ahora somos 96 ciudades, 31 estados y más de 100 coordinadores que están colaborando de manera voluntaria, promoviendo el conocimiento y la conservación de aves en su lugar, ¿no? Y volviendo a Naturalista, si nos vamos a los proyectos de Naturalista y entramos a ver el programa de aves urbanas, vamos a poder ver que la información que ha logrado generar toda esta red de personas comprometidas, ya se logran registrar 1,053 especies de aves en México, 298,127 observaciones, 5,545 identificaciones y 9,897 observadores participando continuamente. Es impresionante. Y bueno, ¿qué más se ha logrado con la ciencia ciudadana? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué otros proyectos se han hecho para llegar también con la información generada a los ciudadanos? Bueno, tenemos ya más de 1,000 nuevos naturalistas en 3 años en la península de Yucatán, que se les ha dado capacitación continua, capacitación a todo tipo de personas. Estos son los brigadistas comunitarios que se quisieron preparar para hacer monitoreo comunitario en general en diferentes puntos. Participan en la Semana de la Diversidad Biológica, donde se registran cosas tanto en Naturalista como en Haber Aves. Se hizo material. Después de un monitoreo, se logró hacer el primer material impreso para la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano, donde se hablaba de la biodiversidad y de las aves principalmente, ¿no? Se logró dentro de este monitoreo encontrar este sitio de anidación maravilloso, donde encontramos huevitos de charrán mínimo, de chorlo chiflador, chorlo se me fue ahorita el rojizo y del charrán rosado. En el área de protección de flora y fauna de manglares de Nichupte se estuvo trabajando durante 5 años en un grupo de ciudadanos organizados, con biólogos, diseñadores, un equipo de trabajo. Se lograron hacer guías impresas, el siguiente año guías descargables, todo de manera gratuita para los ciudadanos. Y después se lograron hacer, para llegar a más personas, unos camiones de uso, los camiones pues, que circulaban por la ciudad en 2 rutas y por la zona hotelera. Se hicieron unos en español y otros en inglés y se logró poner una guía descargable y los links para subir la información a las plataformas de las aves más comunes que se podían observar del área natural protegida en la zona de Mangle y en la zona de Selva Baja. Se realizaron una serie de pláticas para el Día de los Humedales, con las universidades, con las escuelas, con los maestros, con hoteles, para dar a conocer la información de las especies de aves que habitaban en esta área de protección de flora y fauna en manglares de Nichupte. Se creó el proyecto para que gente pudiera compartir sus observaciones. Abajo se ven, esta área natural protegida está conformada de 12 polígonos. Y en centros comerciales se montaban exposiciones, pláticas a través de programas de radio, de televisión, a través de revistas, incluso con el Festival de Aves, ¿no? Para llegar a más y más personas. En total se entregaron junto con diferentes pláticas, llegamos a más de 5,000 niños el año pasado. Y bueno, algo importante de mencionar es que en el plan de manejo del área de protección de flora y fauna, manglares de Nichupte, se tenía un registro solamente de 44 especies de aves y al día de hoy ya se tiene un total de 218 especies de aves registradas en 5 años de monitoreo. Entonces es una cantidad
impresionante de especies. Y bueno, ¿qué festivales y qué maratones tenemos en la península? El más antiguo es el Festival de las Aves TO, que nace en Yucatán y que tiene actividades durante todo el año. Tenemos otro festival que ya tiene varios años, es el Festival de las Aves de Cozumel, es para octubre más o menos. Tenemos el Festival de las Aves de Cancún, que ya va en su cuarta edición. Festiaves de Campeche, el Festival de las Aves de Puerto Morelos, que empezó el año pasado, y el Festival de las Aves de Holbox, que va por su tercera edición. Tenemos el Maratón de las Aves de Calakmul, que es padrísimo. También nuestros amigos de Aves Laguna, que están en Ciudad del Carmen, hacen un festival muy bonito. Y en la reserva de la biosfera de Río Lagartos se hace el Festival del Flamenco, que está muy lindo. Y bueno, ¿cuál es la idea con todo esto? Que vaya creciendo esta comunidad de personas amantes de las aves, amantes de la conservación, comprometidas, que sigan haciendo lo que más les gusta hacer, pero aportando datos, aportando información. Esta información necesitamos para conocer cómo se encuentran nuestras poblaciones de aves en el lugar en donde estamos. Uniendo esfuerzos, si colaboramos todos unidos, tanto academia como gobierno, como monitores, todos juntos podemos lograr grandes cambios y grandes cosas. Y bueno, eso sería todo para mí y agradecerles infinitamente la oportunidad de platicar con ustedes. Estos son los niños de Yucatán, de Xoquén, que me encanta esta foto porque ellos son nuestros líderes del futuro, ¿no? Y si tienen alguna pregunta, les dejo mis datos, mi información. Si quieren escribirme, con mucho gusto. Y si quieren ahorita realizar alguna pregunta, con todo gusto las puedo contestar. Y no sé si quieren que la deje un momentito o dejo de compartir pantalla. ¿Quieres que deje de compartir pantalla, Oscar? Sí, por favor, para seguir con las preguntas. Perfecto. Estamos ya, para que nos veamos. Pues muchísimas gracias, súper interesante todo esto que nos platicas y todo podríamos llamarle fenómeno que ha surgido en los últimos años de la ciencia ciudadana y la cantidad de herramientas que tenemos ya a la mano para poder trabajar con eso y ser partícipes de toda esta información, ¿no? Es muy interesante. No sé, sí, ahí Jonathan me iba a ayudar con las preguntas. En dado caso de que no esté conectado Jonathan, pues igual yo las puedo leer. A los que estén conectados, si tienen alguna pregunta, la pueden escribir ahí en el chat y con gusto las va a responder Cecilia, ¿no? Con mucho gusto. A mí se me hizo muy interesante, pero a ver, déjame, creo que Jonathan no anda por ahí. Ah, ya está. Sí, aquí estoy, Oscar, perdón. Ya. Te escuchaba. Sí, Cecilia, como dice Oscar, la verdad también me encantó tu plática. Está muy padre. Me encantaron todos los datos que nos mostraste, las estadísticas, ¿no? Creo que no hay mejor evidencia de los logros, ¿no? Que han tenido con estos proyectos de ciencia ciudadana. Me encanta la manera en cómo desarrollaste la plática, muy concisa, muy clara, muy padre. Y no, encantados de tenerte aquí. Pues parece que no hay muchas preguntas en realidad. Casi la mayoría son muchos saludos, pero bueno, hay un par de preguntas. Pues Jacobo nos pregunta, Cecilia, ¿cuáles han sido los retos sociales que han tenido que sortear al momento de realizar sus actividades? Bueno, uno de los retos que tenemos en la península de Yucatán es que algunas comunidades hablan maya, ¿no? Por ejemplo, para nosotros, para poder comunicarnos mejor con ellos, empezamos a aprender un poquito, empezando por los nombres de las aves, ¿no? Los nombres de las aves en maya, pues eso de entrada, ¿no? Eso era lo básico, ¿no? Y bueno, desgraciadamente todavía no hablo maya, pero
pronto es un reto para mí, ¿no? Pero algunas veces nos apoyábamos de otros monitores que sí hablan la lengua maya, y bueno, eso fue un reto, ¿no? Empezar a aprenderse los nombres y empezar a platicar con ellos. Entonces no es lo mismo que le preguntes, ¿ha visto un carpintero lineado? A que le digas, ¿ha visto un colonte? Entonces, claro. sí, lo he visto, ¿no? Eso es muy, muy bonito. Conectas de otra manera con ellos. También, otro reto, el Internet, ¿no? Obviamente hay comunidades que no tienen acceso a estos servicios. Nos ha tocado, por ejemplo, que hemos ido a dar pláticas a escuelas que se encuentran en comunidades apartadas que no cuentan con Internet, y que incluso viajan a poblados cercanos donde sí lo tienen, ¿no? Y es donde ves el compromiso de las personas por querer hacer un trabajo y hacerlo bien, ¿no? Entonces se organizan, uno de ellos es el que viaja al otro poblado y es el que va subiendo la información de los listados para ver aves o las fotos para naturalista, ¿no? Claro. De acuerdo, excelente pregunta y respuesta, Cecilia. Y sí, como mencionas, creo que este problema o limitante, porque no lo veo un problema, creo que es una limitante lo de el lenguaje, ¿no? O los idiomas que se manejan. Históricamente siempre hemos tenido esa deficiencia, ¿no? Sobre todo en la ciencia, la mayoría de los artículos, ¿no? Las publicaciones más recientes, pues están en inglés, ¿no? Entonces siempre es complicado, ¿no? Desde esa parte. También. Sí, pero también creo que es una muy buena oportunidad, ¿no? También para rescatar ese conocimiento, claro, con ellos, ¿no? Creo que tiene bastantes aristas, ¿no? Totalmente. Y bueno, otro problema también del que casi no hablamos, pero está presente en todo momento, pues es la inseguridad, ¿no? Que en todo México, claro, ha crecido esta situación de inseguridad, y entonces por eso también apoyarnos más de las áreas naturales protegidas, de las zonas arqueológicas, de los sitios que sean seguros, ¿no? Porque a lo mejor antes podías entrar a un sendero sin problema, a caminar o a hacer un recorrido, y ahora ya no lo puedes hacer, ¿no? Porque te puedes llevar una sorpresa no grata, ¿no? Sí, ¿no? Y de hecho ahí se incrementa, yo creo, la importancia, ¿no? De trabajar en equipo, de trabajar con las comunidades, ¿no? De conocer la gente que vive ahí. Pues yo creo que eso es fundamental para estos proyectos. Ellos te pueden decir a dónde ir y a dónde no ir, ¿no? Puedes entrar por acá no es seguro. Claro. Claro. Ok. Pues paso a la siguiente pregunta. Natalia nos pregunta, ¿qué retos o complicaciones crees que todas las áreas protegidas que han encontrado tendrán ante la problemática que presenta la CONAM? Híjole, es terrible lo que está pasando. La verdad, hoy leí la noticia, me puse muy triste. Nosotros trabajamos muy de cerca con ellos. Ellos nos han apoyado mucho y hemos hecho mucho trabajo en colaboración. Y creo que es un problema fuerte, ¿no? No hay dinero para ponerle ni siquiera, por ejemplo, en la zona donde nosotros estamos, muchas son con mar o laguna, que necesitan situaciones de estar monitoreando o estar vigilando que se cumplan las regulaciones para proteger las especies y demás, y pues ni siquiera tienen para la gasolina, pues el presupuesto no les alcanza ni siquiera para poder poner gasolina a las lanchas para poder hacer sus funciones de monitoreo, ¿no? Creo que es muy importante nosotros como sociedad, pues en lo que podamos, apoyar y fortalecer las labores que ellos realizan, ¿no? Porque sí hacen un esfuerzo increíble por proteger los tesoros naturales de todos, ¿no? Porque son nuestros tesoros naturales. Entonces, si nosotros no les damos el soporte o el respaldo que requieren y exigimos también, pues que se destine lo que se necesita destinar para su protección y para su cuidado, pues ¿quién más lo va a hacer, no? Así es, de acuerdo, Cecilia. Creo que estamos muy equivocados, ¿no? Como sociedad, no cuidamos los recursos de los que dependemos, estamos destinados, ¿no? Al fracaso totalmente. Así es. Y creo que sí, es muy importante lo que mencionas de que como sociedad, como la comunidad, los que tenemos la oportunidad de trabajar ya sea en iniciativa privada o en organizaciones de la sociedad civil,
somos los que tenemos quizás en estos momentos oportunidades de apoyar, ¿no? Para que pues estos esfuerzos no se vengan abajo, ¿no? Porque sería una lástima, ¿no? Así es. Acuérdate, cuando se destruye la biodiversidad, se destruye el sistema que sustenta la vida, ¿no? Y por eso hay que cuidarla y protegerla. Exacto. Paso a la siguiente pregunta. Liliana Ortiz te manda muchos saludos. Gracias, Lilian. Excelente plática, muy interesante. Me encantó. Nancy Condi, también muy interesante. Pregunta, ¿cómo podemos aprender a observar a las aves cuando somos ajenos a esta actividad? Excelente pregunta. Pues mira, la mejor manera de poder aprender es acercarte a los grupos que tienes en tu localidad. Esta es la forma más fácil. Ellos ya han hecho un trabajo para identificar, por ejemplo, las 20 aves más comunes que tienes en tu ciudad. Entonces, a partir de esa información y a partir de esa conexión con estos grupos, por ejemplo, el PAU de aves urbanas que esté más cerca de ti o en tu ciudad, puedes empezar a irte informando, hacer pequeños recorridos con ellos. Ahorita están dando muchas pláticas virtuales donde puedes aprender un poquito más acerca de las aves y hay muchas herramientas de las que te puedes apoyar. Por ejemplo, Merlin es una app que puedes descargar en tu teléfono. Tiene diferentes paquetes para diferentes zonas. Hay una que es para todo México. Y ahí puedes empezar a observar fotografías, aprender un poquito más de las especies, de sus cantos. Pero yo te recomendaría que te acerques al coordinador o al grupo que esté en tu ciudad, porque ellos te van a poder apoyar con las aves de tu región, ¿no? Y así es una linda manera de ir aprendiendo y conociendo nuevas personas. Todos los pajareros somos muy buena onda, entonces no vas a tener ningún problema. Excelente. Gracias, Ceci. Carla González también dejó un mensaje muy padre. Dice que como mujer eres una inspiración a seguir para ella en este camino de la educación ambiental. Un saludo a Carla. Ay, muchas gracias, Carla. Y también pregunta si han considerado en llevar la observación de aves a grupos vulnerables, por ejemplo, a refugios de mujeres o niños que han sufrido violencia en comunidades LGBT o parecidos. Sí, de hecho nosotros hemos hecho actividades con el PAO ¿cómo se llama? Con los niños que se encuentran, se me fue ahorita el nombre de la institución, en casas hogar, o que se encuentran en algún, con el DIF, cuando están los papás como en esta situación de con quién se va a quedar el niño, que los mandan a una institución que los resguarda. Hemos ido a trabajar con estos niños y también hemos trabajado en los juzgados. Dentro del juzgado hemos estado hablando de aves, aunque no lo crean. Empezamos a hacer un trabajo ahí. Y también tomé hace un año, ya tiene 2 años, tomamos un curso de lengua de señas. Entonces también con la comunidad sorda empezamos a tener un acercamiento que estuvo increíble. Muy, muy padre, sí. Y sí, nos encanta abrir el panorama y tratamos de llegar a todos los grupos, ¿no? Hemos trabajado también con personas de la tercera edad. Excelente, gracias, Ceci. Sí, es una muy, muy buena respuesta. Creo que también acá en el PAU Ensenada tenemos ese interés, ¿no? De empezar a trabajar con grupos vulnerables, ¿no? Sí. Entonces, vamos a posiblemente estarte molestando un poquito para que nos des ahí más consejos. No es molestia, con muchísimo gusto. Ok. Jacobo también pregunta, no sé si es en relación a la otra pregunta que hizo, es con base en eso, ¿han pensado en estrategias para minimizar esas barreras o retos sociales? Por ejemplo, la traducción de algunos materiales o quizás pensar en un naturalista maya. De hecho, en la plataforma naturalista uno puede ingresar los nombres con los nombres en la lengua o los que se usen de manera local. Sí se puede hacer. Entonces sí hay registros con los nombres en lengua maya. O sea, que ya te ponga el nombre del carpintero y venga en maya también. Sí hay esa opción. Oh, excelente. No conocía esa opción, la voy a explorar. Sí.
Y también en los materiales que hacemos, también ponemos el nombre en español, en inglés, en científico y en maya. Ok, excelente. Creo que esa era la última pregunta. No sé si Oscar, ustedes o Liliana, alguien más tenga alguna otra pregunta o comentario para Ceci. Yo tengo algo. Ernesto. ¿Qué tal, compañero? Ceci, gracias por la charla, la verdad que me encantó. Gracias, Ernesto. Muchas gracias. Qué bueno que Me te gustó. Se nota el entusiasmo, la preparación y hasta el tono de voz, o sea, perfecto todo. Muchas gracias. Qué lindo. Mira, yo nomás una observación bien interesante solo para reafirmar la importancia de lo que hacemos. Sí. Parece que, en mi opinión, ¿no? Y me confirmas, será la observación de aves y sus respectivas ciencia ciudadana que participa, el PAU como tal. ¿Será acaso uno de los ejemplos más claros o exitosos de ciencia ciudadana a nivel mundial, en tu opinión? Pues yo creo que siento un precedente muy importante, ¿no? No sé si a nivel mundial tendremos que analizar cuáles son los otros proyectos que se hacen que tengan una repercusión tan grande, pero creo que México, con este proyecto de aves urbanas, está sentando un presente importante y es un ejemplo a nivel mundial, sí lo es, definitivamente. O sea, incluso el crecimiento que ha tenido, el impacto en las ciudades. O sea, porque no solamente es monitorear y capturar datos y tener estadísticas de que se observa y saber de las poblaciones de aves, sino que todo lo que se genera a partir del programa de aves urbanas, festivales de aves, que se acude a las escuelas a trabajar con los niños, todas las actividades artísticas, todo lo que vincula, porque se vuelve un rescate también cultural en las ciudades, también se van rescatando tradiciones y demás, como una oportunidad también para las personas de conectarse con las de la ciudad, para conectarse con las comunidades igual, aprender acerca de la diversidad de especies que tienen y también de los que tienen cercanos, llevar esa información a las comunidades cercanas porque también lo hacen. Sabemos de muchos voluntarios, coordinadores o que participan en el programa, que también vinculan no solo a la ciudad, sino a los que tienen alrededor, ¿no? No, excelente. Sí, solamente esa parte porque ahorita nos inquieta mucho lo que pueda pasar, ¿no? Con el área, con el tema de las áreas naturales protegidas y todo. Y pues, reafirmar que estamos sentando las bases, ¿no? Para nosotros mismos ser los gestores de nuestros recursos, los vigilantes. Así que felicidades por esa labor. Muchas y nomás gracias. te voy a escribir en breve porque aquí en Ensenada hay una persona que ya hace tiempo había comentado su inquietud en poner imágenes de aves en camiones. Y ustedes me van a la práctica, así que ahí te escribo. La verdad es que es súper emocionante. De pronto vas en el coche y pasa el camión al lado de ti y tú ¡ah! Mucha emoción. No, es muy bonito. Y la verdad, la gente de la ciudad, híjole, cómo lo apreció, de verdad. Increíble. Sí, con gusto. Sí, estoy de acuerdo con Ernesto. Estaría padrísimo algo así para Ensenada, la verdad. Tengo unas preguntas yo, si nadie más tiene preguntas. Un par de preguntas más ahí. ¿Sí? ¿Hay más preguntas? Bueno, una pregunta nada más. Ok. Entonces leo la pregunta primero. Pensando en la gran diversidad que mostraste al inicio de tu presentación, ¿cómo esto puede ayudar a parar, remediar, restaurar ecosistemas a causa de megaproyectos? Bueno, yo creo que siempre el hecho de generar información, de tener datos acerca de un lugar, nos va a ayudar muchísimo cuando tú tienes que presentar evidencias de qué hay en ese lugar. ¿Qué nos pasa aquí? Por ejemplo, un ejemplo de donde yo vivo, ¿no? ¿Qué pasa aquí en Cancún? De pronto hay un terreno y dicen, ahí no hay nada. No hay vida, no hay animalitos, no hay nada. Es un terreno baldío que no tiene importancia. Se puede construir lo que sea. Pero ¿qué pasa si es un lugar donde la gente está generando información? ¿Qué pasa si es un lugar donde no es una persona la que está reportando lo que hay ahí, sino son 10, son 20, son 30 o son 50 personas? 50 personas que están generando información acerca de ese lugar. Entonces, cuando digan, aquí vamos a hacer un hotel, espérame tantito, no puedes hacer un hotel porque fíjate que hay
tantas aves que están en la norma, hay tantas especies de plantas que están en la norma, hay tantas especies de, ¿no? Entonces, cuando la información es poder. Entonces, mientras más datos generemos, mientras más información tengamos, más vamos a poder tener un impacto en ese cambio en políticas públicas o en ese frenar o detener cierta situación. Por ejemplo, los monitores comunitarios de Cozumel estuvieron con un problema en el camino, se llama Camino de la Pasión. Bueno, en esta zona era una carretera y entonces ahí se veían muchas especies endémicas de la isla de Cozumel, ¿no? Como el colibrí esmeralda de Cozumel y otras especies que tienen ahí. Entonces querían abrir y ampliar la carretera, pero a los lados estaban las flores de las que se alimentaban estos colibríes, ¿no? Por ejemplo. Entonces ellos, a través de toda la red de monitores, hicimos una carta y anexamos los listados. Bueno, ellos anexaron sus listados de todos los monitoreos que habían hecho durante 2 años, me parece, 2 o 3 años. Y entonces con eso se pudo detener que se hiciera esa construcción que querían hacer. Entonces es una muestra de que la información y los datos que nosotros generamos sí nos pueden ayudar a detener o a dar una opinión de por qué se necesita restaurar cierto lugar, ¿no? Por ejemplo, zonas de mangle que fueron devastadas y por qué es necesario recuperar ese manglar, ¿no? ¿Por qué? Porque van a regresar tales especies que habitaban ahí, ¿no? Gracias, Ceci. Excelente respuesta de nuevo. Y un claro ejemplo de lo dependiente, ¿no? Que somos de estos ecosistemas, de cómo ocupamos detener o hacer lo posible, ¿no? Por conservar, ¿no? Estos sistemas, ¿no? Lo que sufrimos del coronavirus e infinidad de enfermedades, ¿no? Que hemos padecido, ¿no? Gracias a que hemos alterado estos ecosistemas. Totalmente. Creo que esa ya era la última pregunta. Oscar, ¿tú tenías un par de preguntas? Sí, pues preguntas, comentarios, otra vez agradecerte y cada que respondes algo nos queda claro, ¿no? Lo que tú haces y lo que deberíamos de hacer muchos en este sentido. Yo, bueno, tengo muchas preguntas y voy a limitarme a un par de preguntas. Estas posibles políticas públicas que ustedes, o cómo han inferido en estas políticas públicas para que haya una serie de cambios en el desarrollo que ha sufrido la península de Yucatán en los últimos años. ¿Cómo se ha visto, cómo se refleja toda esta información que ustedes generan? Ya lo contestaste un poco en la pregunta anterior, pero no sé si quieres extenderte un poquito además. ¿Cómo realmente se refleja toda esta información en las políticas públicas que se realizan en la península de Yucatán, específicamente en Quintana Roo, que ha crecido últimamente demasiado, ¿no? ¿Cómo se ven reflejado realmente esto? ¿Hay nuevas políticas públicas? En los planes de desarrollo urbano se ve esta información que debe de ir, que se debe contemplar. No sé, sí me doy a explicar con mi pregunta. Esa sería una. Y la otra es, cuando hacemos este tipo de trabajo y tenemos que dar resultados, tenemos que entregar una serie de indicadores. ¿Qué indicadores utilizan ustedes para medir el éxito que tienen sus proyectos? Bueno, algo importante que ha pasado, que cambiemos una ley, aún no, en eso estamos. Está en proceso, pero todavía no. No hemos llegado, es así como una meta a largo plazo. Pero sí hemos tenido muchas muestras, por ejemplo, lo que te comentaba de Cozumel, ¿no? Esa es una muestra clara de cómo detienes una situación de un desarrollo que se quiere hacer con la información, ¿no? Otra cosa importante que se hizo, por ejemplo, con el listado de aves que se tenía, Malecón Tajamar, por ejemplo, se pudo observar la riqueza y la biodiversidad de aves que tenía el lugar después de que pasó toda esta destrucción y que hubo. Y ayudó, digo, no fue lo único que determinó que determinó
que se detuviera, o que se restaurara, porque ya hay una orden de restauración ahí, pero sí ayudó, ¿no? Entonces, bueno, no ha habido un cambio en la ley como tal, que en ese proceso estamos, pero para allá vamos, ¿no? Poco a poco. Y seguir generando información creo que es importante para poder generar estos cambios. Otra cosa, ahorita estamos en un proyecto que ya les hablaremos más adelante, en otra plática si nos invitan, de contaminación acústica, que con él sí se pretende que hayan algunos cambios en las leyes, por eso digo que es a largo plazo, porque este proyecto todavía está empezando, llevamos 4 meses con él, pero se termina hasta diciembre, entonces después de diciembre te puedo decir qué va a pasar con eso, ¿no? Y la otra pregunta de cómo medimos el impacto, ¿no? Que tienen los... A nivel local de todos estos proyectos que ustedes desarrollan. Pues principalmente lo medimos en el número de personas alcanzadas y cuántas empiezan a colaborar en los proyectos o cuántas empiezan a unir a diferentes grupos. Por ejemplo, cuántas personas crean su cuenta en la plataforma Naturalista después de darles una plática, ¿no? ¿Cuántas personas se unen a grupos de observación de aves en el lugar? ¿Cuántas personas? Y a partir de los resultados que tenemos, es como empezamos a medir. Por ejemplo, la guía descargable que se hizo de manglares de Nichupté, la pusieron de tal manera, cuando la cargan al sistema, que luego les vamos a dejar la liga por si la quieren descargar. Esa se quedó ahí gratuita para siempre, ¿no? Entonces, esta guía tenía la posibilidad de ver a cuántas personas la descargaban y de qué partes del mundo, ¿no? Y era impresionante ver cómo se iban iluminando los países, ¿no? Entonces, es una buena forma de medir a cuántas personas estás llegando y a qué lugares. Excelente, Cecilia. No sé, Oscar, si contestó tu pregunta. Ahí me gustaría completar algo de lo que comentaba Ceci. Sí. Sobre todo la parte de políticas públicas, ¿no? ¿Cómo podemos medir o saber si estamos teniendo impacto? O sea, si la ciencia ciudadana o la información que se genera con la ciencia ciudadana tiene un impacto en la conservación, ¿no? O en las políticas públicas. Yo creo que un punto bien importante es que estos no son proyectos aislados, como bien mencionaba Ceci, es un proyecto coordinado a nivel nacional, que la sede está en la Comisión Nacional para la Biodiversidad, que como ya mencionamos, ¿no? Pues estamos con bastantes problemas, ¿no? Hasta actualmente, pero toda esta es información que recae en un banco nacional, ¿no? Un banco de información que recae en la Comisión Nacional de Biodiversidad, es decir, que quienes tienen la posibilidad de influir en las políticas públicas de manera más directa, pues tienen a la mano esta información que sin la participación de todos los ciudadanos, sin el desarrollo de todos estos proyectos para involucrar a más personas a que participen y generen información, esta información no estaría disponible para los tomadores de decisiones. Y también el otro día escuché otra plática del doctor Sarucán y alguien le preguntaba sobre las leyes, ¿no? Que existían en las políticas públicas, ¿por qué no se creaban mejores leyes, ¿no? Que sean más adecuadas a la situación actual? Y él le respondió que, primero, ¿quién hace las leyes? Personas, ¿no? Las personas. ¿Quién solicita las leyes? Las mismas personas, ¿no? El mismo pueblo. Es decir, nosotros somos los que tenemos como sociedad la obligación de exigirle al gobierno, ¿no? Para que estas leyes que si vemos están haciendo falta, pues se puedan generar, ¿no? O se puedan impulsar. Pero pues nuestra carta de presentación debe ser siempre con información, ¿no? Reciente y verídica. Y esto es lo que nos ayuda mucho la ciencia ciudadana. Sí, totalmente de acuerdo. Mi pregunta iba referente a que sí hay una serie de instrumentos legales que se pueden utilizar a los diferentes niveles, ¿no? A nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal o local. Mi pregunta está enfocada a nivel local, a nivel municipal. ¿Cómo ha influido toda esta información en la formación, transformación o cambios en las políticas públicas que se llevan a cabo en un sitio tan particular como es esta parte del Caribe, ¿no? Que ha crecido mucho en los últimos años?
Hay algunos otros ejemplos de otras ciudades que han desarrollado planes de desarrollo urbano y han considerado toda esta información que se genera a nivel local, ¿no? Para poder frenar parte de todos estos cambios y poder mantener o conservar los ecosistemas de los que realmente pues dependen, ¿no? Por allá iba mi pregunta. Sí, sí, totalmente de acuerdo que hay diferentes instrumentos, ¿no? De hecho, México se puede considerar como uno de los países con mejor legislación ambiental. La otra cosa es que no se aplica, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Pero bueno, a nivel local, ¿no? La creación de estas políticas públicas es muy importante para poder conservar los ecosistemas y todo lo que está incluido ahí. Y bueno, ya nada más un poquito por último, ¿cómo has visto estos cambios en la parte de... no sé qué palabra utilizar, qué frase utilizar, de la caza, compra, comercio ilegal que se lleva mucho a cabo en el sureste del país? ¿Has visto cambios? Pues fíjate que han ayudado, siento que gracias a muchos grupos de niños en la península, y creo que esto ha ayudado mucho. Hay muchos esfuerzos diferentes, ciertos festivales de aves dedicados a crear conciencia. Por ejemplo, había un festival de aves en Cisal, donde la comunidad era 100% de cazadores de aves, y lanzan este festival de aves con la finalidad de generar una nueva conciencia en los niños para cambiar esta cacería por observación. Y entonces estos niños empiezan a crecer con esta nueva cultura de observar en lugar de matar, y se empiezan a generar cambios importantes en la comunidad. Por otra parte, con Bárbara McKinnon y los grupos de niños, Sala Pajarear Yucatán, estos niños que normalmente en su comunidad, a veces simplemente porque están aburridos y no tienen nada que hacer, se ponen a cazar aves. Y entonces, a partir de la educación y de la conciencia, empieza a haber un cambio. Entonces, ahora en lugar de cazarlas, ahora las observan, ¿no? A los voluntarios que colaboran con ellos les dan binoculares para que a los niños se les cambian las resorteras o los tiraúles, no sé cómo le llaman por allá, por binoculares, ¿no? Y entonces sí ha habido un cambio, sí lo hemos visto. Nosotros en la comunidad de Señor, que está cerca de Felipe Carrillo Puerto, tuvimos la oportunidad de estar trabajando con niños de primaria baja y alta, y estuvo súper bonito. Fueron en total como unos 250 niños, y fue un evento de varios días donde aprendían de las aves, salíamos a observar aves con ellos. Después se hizo como un desfile con carteles de que ellos hicieron de la importancia de cuidar a las aves, de no matarlas, y se concluyó con un evento con música y todo, y se les ofrecía que los niños que quisieran podían intercambiar sus tiraúles con el compromiso de no volver a matar a las aves, ¿no? Sino a cuidarlas y protegerlas, ¿no? Es muy lindo. Y sí hemos visto cambios importantes, sí lo hemos notado, ¿no? Que la educación cambia conciencias, ¿no? Excelente. Me encantó la manera en que cerraste. La educación cambia conciencias. Te lo voy a robar. Adelante. Bueno, creo que esas eran todas las preguntas, Cecilia. Le voy a pasar ahora a mi compañero Oscar. Yo me despido. Muchísimas gracias. Gracias, Jonathan. Abrazos grandes. Gracias igualmente. También saludos a Juan y a todo el equipo allá de Cancún. Claro que sí. Nos vemos. Gracias. Pues sin más, agradecerte infinitamente todo este trabajo que haces allá en tu región y todo lo que has plasmado, ¿no? en la región y en México también, ¿no? Porque ya eres conocida en todos lados gracias a tu trabajo. Agradecer también a los que participaron, ¿no? Que te escucharon, y ahí están tus datos, por si alguien quiere comunicarse contigo, pues lo puede hacer, ¿no? Muchísimas gracias, Oscar, por todo. Bueno, pues estamos en contacto. Saludos a todos. Gracias por escucharnos, gracias a todos. Muchas gracias y estamos en contacto. Hasta luego, Oscar. Gracias por todo. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Bye bye. Bye.